Tengan ustedes muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora a la que estén viendo ustedes este video. Y saliéndome un poquito de mi temática de especialidad, sí me llamó mucho la atención la cantidad de comentarios que están surgiendo respecto a la eliminación de la selección de Italia de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Y esto además llama más la atención, no solo por el hecho de que quede fuera un ex campeón del mundo, sino que es la tercera vez que les pasa. Y si se suma que además en el último mundial en el que ellos participaron, que debió de haber sido por allá, por el Mundial de Brasil, se les eliminó en la primera ronda. Previamente en el Mundial de Sudáfrica quedaron eliminados también en la primera ronda, e incluso revisando el material me encuentro con que algunos dicen que es parte de la maldición de haber salido campeones del mundo en Alemania 2006, en donde no precisamente eran los que mejor jugaron, pero todos sabíamos cómo juega Italia. Italia es Italia, y que sobre todo a los que yo me acuerdo muy bien haber visto esa final, me enojó mucho la manera en la que inclusive pues, comenzaron perdiendo, empezaron a jugar su juego, es el estilo con el que durante mucho tiempo se le identificó a Italia, ¿no? Italia no era necesariamente la que mejor jugaba, sino que ella jugaba a no dejar jugar, el dichoso catenaccio, que es un sistema de juego que se manejaba literalmente desde la década de los 30 del siglo XX y que literalmente significa cerrojo o significa candado, y es una disposición defensiva de tal forma que no le deja ninguna entrada a los rivales ofensivos, y que en muchas ocasiones Italia utilizaba el dichoso cerrojo italiano, y que pues la vieja escuela como don Fernando Marcos siempre nos recordaban, por ahí Carlos Albert, actualmente, o por ahí José Ramón Fernández, todavía nos refieren a este dichoso catenaccio, y que si bien no dejaba jugar, tampoco tenían jugadores así absolutamente espectaculares a la ofensiva, pero sí eficientes y eficaces. Y esto permitía que desde los tiempos de México 70 con Gigi Riva, o Sandro Mazzola, o Giuseppe Mazzola, cuando estás hablando del Italia campeón del 34 y del 38, cuando fueron bicampeones, que pues ahí sí literalmente a ninguno de nosotros nos tocó verla jugar, ¿no? En una época donde además el fútbol era muy distinto, y dentro de las polémicas históricas siempre se hace referencia a cómo Italia ganó, entre comillas, la Copa del Mundo del 34, específicamente a Checoslovaquia, pero abusando un poco de la ayuda arbitral y sobre todo ahora sí que por decreto de Benito Mussolini, donde se insinúa, y lo menciona mucho la literatura al respecto, que él amenazó a los jugadores italianos que ganaban porque ganaban. Y esto llevó a que en la primera final, en la que se jugó un tiempo extra, en esta Italia 34, vencieran a Checoslovaquia casi casi por decreto, ¿no? Entonces Italia se convirtió en su momento en el primer bicampeón del mundo. No regresaron a un mundial, pues desgraciadamente la Segunda Guerra impidió que se pudieran llevar a cabo los siguientes campeonatos. El siguiente fue hasta Brasil 50. Italia, por otra serie de circunstancias, no pudo, o más bien no quiso, participar en ese sentido. De allí van a venir una serie de situaciones en donde no van a conseguir llegar a niveles altos, y de repente cuando llegaban a participar, porque el caso de Chile 62 se recuerda más por la polémica generada por lo que se conoció como la Batalla de Santiago, donde terminaron agarrándose a golpes y a patadas con el equipo de Chile, y al final Italia terminó quedando eliminada, pero no con las mejores de las maneras. De allí vino el Mundial de Inglaterra 66, y en ese Mundial, otra vez envueltos en la polémica, no los quería ni en la propia Italia, y el ridículo más grande estuvo a punto de llegar cuando jugaron contra una Corea del Norte, la primera vez que jugó Corea del Norte, y comenzó ganándoles 3-0.
pero a final de cuentas recompusieron y finalmente le dieron vuelta al marcador y terminaron no solo ganando con claridad, sino escandalosamente ganaron ese juego 5 goles a 3, ¿no? Pero ya se hablaba de que las cosas no estaban funcionando bien. No jugaron su mejor fútbol en México 70, pero sí lo hicieron de una manera más que eficiente, en donde prácticamente la primera ronda la pasaron anotando uno o un par de goles nada más, pasando, si mal no recuerdo, Fernando Marcos dice que habían pasado nada más con un gol, y al momento de pasar a la siguiente ronda les toca jugar una serie de juegos en donde fue bastante cerrado y pasando otra vez literalmente por un solo gol, si mal no recuerdo, les toca, no sé si contra Uruguay, contra la Unión Soviética o algo así, y terminan igual pasando, pero de últimas, ¿no? Y después, eso sí, ahí, eso sí hay que reconocérselos, terminan pasando a la semifinal donde, pues, jugaron este partido que durante mucho tiempo se identificó como el juego del siglo, ganándole 4 goles a 3 a Alemania en tiempo extra, en donde uno ve y escucha la narración original y es realmente extraordinario y emotivo, aunque el juego en verdad fueron casi 80 minutos de aburrimiento porque metieron el gol muy rápido, catenacho, se echaron para atrás y en las últimas por ahí del minuto 89 Alemania les terminó empatando y ya después vinieron una sucesión de goles que reitero, emocionante sí fue, y ustedes pueden revisar, está en YouTube la crónica de ese partido y realmente se ganó el mote de el juego del siglo, pero el desgaste, el cansancio, la altura, a final de cuentas se jugó en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, llevó a que la final, que fue en el mismo lugar contra una Brasil que venía pero más que encarrilada, pues terminó llevando a que Brasil se coronara 4 goles a 1 y que fue pues la última vez. Si hablamos de Italia, pues también hay que referir de Brasil. Fue la última vez que se jugó el llamado Jogo Bonito, porque a partir de ahí empieza la nueva era en los 70 en adelante, en donde ya es jugar a no dejar jugar, el famoso pressing, y donde lo que se busca es ser más eficiente y eficaz que atractivo a la tribuna, y esto pues marcó el final de esa época dorada de Brasil, donde se terminaron quedando con la Copa Yoshime, porque esa la iba a ganar definitivamente, el que la ganara 3 veces, y fue el tercer mundial y la tercera coronación de Pelé. Bueno, de hecho fue su cuarto mundial, pero es el único jugador en la historia que ha ganado tres mundiales, 2 jugándolos directamente, uno como parte del equipo porque se lesionó en el segundo juego. Para aquellos que siguen diciendo quiénes son los mejores del mundo, y ahí sí no hay punto de comparación ni con Maradona ni con Messi, hablando a nivel juegos de mundiales. De allí, Italia pues, la va a tener un poco más complicada. Cuando viene Alemania no jugaron bien, no llegaron lejos. En el Mundial de Argentina sí llegaron a estar entre los 4 primeros, pero básicamente se desinflaban con equipos más poderosos que ellos, caso de Holanda, caso de Brasil o caso de Argentina. Y ya para el Mundial de España, ahí sí, ese es el primer Mundial que vi plenamente a conciencia, la gran mayoría de los resúmenes, que eran bastante malos en aquella época. Y pues sí me tocó seguir los partidos de Italia y era horrible, era asqueroso, no dejaban jugar absolutamente a nada. La primera ronda, si mal no recuerdo, debieron haber anotado máximo 2 goles, se comparaba mucho con lo que había pasado con la Italia de México 70, y desgraciadamente para el espectáculo futbolero, tuvieron un muy buen contragolpe a lo largo de los juegos que les tocó participar, y se enrachó un jugador que se convirtió en un mito, ¿no? En el caso de Paolo Rossi, sobre todo después del partido contra Brasil, que fue un juego extraordinario, pero que ellos supieron, eficaces y eficientes, supieron notar cuáles eran los puntos débiles de Brasil y terminaron ganando 3 goles por 2, con 3 goles de Paolo Rossi, en 2 de ellos descuidos bastante notorios, y que, como suele decirse aquí en México, fueron descontones cabarateros. Y de ahí Rossi se enganchó, 3 goles en ese juego, 3 goles en la semifinal contra Polonia y 1 gol en la final, el primero contra Alemania. Y se coronaron campeones del mundo y con además una serie
situaciones que pasaron ahí, un penalti que no le marcaron a Zico, rompiéndose además las reglas. En aquella época, por ejemplo, cuando el balón le llegaba al portero, existía la regla de que podía caminar el portero con el balón en las manos, pero que no fuera más de 3 pasos. El cuarto paso marcaba ya que era un foul técnico. Y sí me acuerdo mucho del portero Dino Zoff, que violó la regla todo el tiempo. Ahí el problema no era Dino Zoff, el problema es que los referees no se las marcaban, ¿no? Y hace toda una serie de detallitos que se fueron presentando y que hicieron que si de por sí Italia para muchos de nosotros no era como un modelo a seguir, pues a partir de ese momento menos, ¿no? Ya de ahí viene una serie de situaciones, porque además Italia tricampeona del mundo, ya saben, ¿no? Y de allí pasamos a México 86, no trascendió a mayores, no llegó lejos. Pablo Rossi no metió un solo gol, se la pasaba soleándose todo el tiempo. Finalmente ahí lo terminó eliminando Francia. Después, 86-90, ahí tuvieron otra gran oportunidad, el Mundial en casa, pero el que se los echó a perder fue Maradona, cuando además la semifinal Italia contra Argentina se jugó en Nápoles, el único lugar donde sí querían a Maradona y supieron usufructuar muy bien esto. Terminaron por, si mal no recuerdo, llegar a los penaltis o por lo menos a los tiempos extra, y a final de cuentas Italia quedó eliminada en el Mundial de su propia casa, ¿no? De allí otra vez tuvieron una nueva oportunidad en Estados Unidos 94, llegaron a la final. Tuvieron 3 que 4 juegos que supieron manejar muy bien, reitero, vistosos nunca fueron, pero eficaces sí. Ese análisis siempre lo hizo muy bien Rafa Puente. Y para su desgracia, pues terminaron llegando con Brasil a la final, donde se les acabó la gasolina y terminaron perdiendo en penaltis con el famosísimo penalti fallado de su mejor jugador, Roberto Baggio, y que pues ahí fue literalmente a ver quién era menos peor, ¿no? Porque la final, la verdad, estuvo bastante malita. Y yo en aquella época grababa los juegos, ponía mucha atención a los mismos, etcétera, y perdieron ahí su oportunidad. En Francia, pues, no van a terminar consiguiendo nada. De allí, Corea, Japón, tampoco terminan consiguiendo nada, hasta nuevamente la oportunidad que se les presentó en Alemania 2006, donde nuevamente eficientes y eficaces. Eso fue muy notorio en la semifinal, muy notorio. Empezaron dando su descontón cabaretero y ya todos nos sabíamos el guión. Va ganando Italia 1-0 en los primeros minutos del primer tiempo, para atrás, a encerrarse, con una Alemania que estuvo volcada. Eso sí, lo que siempre hay que reconocerles a los italianos es la extraordinaria calidad de la mayoría absoluta de sus porteros. Nadie como los porteros italianos, en aquel entonces Buffon, y en un descontón agarraron, metieron el segundo gol y se acabó el partido, ¿no? Y esta final tan polémica con la expulsión de Zinedine Zidane, a pesar de que Francia iba ganando, donde Materazzi muy hábilmente lo provocó. No había tantas cámaras como tenemos ahora. Se tardaron en darse cuenta de qué fue lo que ocurrió, y al que terminaron expulsando por la reacción, por el insulto a su hermana y a su familia, Zidane terminó expulsado del Mundial, de que él debió de haber sido el mejor jugador. Italia los alcanzó con gol de Materazzi, y esto llevó a que se fueran a tiempos extra, que se fuera a penaltis, y en el sentido Italia siempre es Italia, ¿no? Pero se dice, y es lo que estaba viendo actualmente en los comentarios para documentarme o recordar, se dice que a partir de ahí les cayó la maldición, que ahora sí que casi Materazzi habría concedido su pacto, ¿no?, con el mal. Quiero ser campeón del mundo al costo que sea, y efectivamente terminan siendo campeones del mundo, pero ahora sí que los pactos con el maligno siempre traen letra chiquita, ¿no? Y a partir del siguiente mundial, Sudáfrica, ya se empezó a notar que había cierto nivel de declive. Y un detalle muy interesante que sí encontré en una de las páginas que mencionaban: desde que empezó la Unión Europea, estamos hablando de la década de los 90, recuerden que los países de la Unión Europea quedaban acreditados como una sola comunidad, por lo tanto ya no necesitabas un pasaporte especial, un permiso especial, si tú querías jugar siendo italiano en España, o siendo español en Francia, o siendo francés en Inglaterra, antes de que Inglaterra se saliera, claro.
Y esto empezó a mostrar ciertos efectos que algunos países lo supieron manejar muy bien. Uno de los que lo siguen manejando muy bien es Francia, en donde han sabido sacarle jugo al hecho de que hay una gran cantidad de jugadores migrantes que empezaron a llegar, pero estos supieron ser incorporados, no jugaron en ningún momento como extranjeros, sino que muchos de ellos hijos de migrantes, habiendo nacido en Francia, pues ya son franceses, ¿no? Y generaron escuela en ese sentido. Entonces por eso tú ves mucha gente de ascendencia argelina o de ascendencia de otros países, pero que ya siendo hijos, que nacieron directamente en Francia, terminaron convirtiéndose en atletas extraordinarios, pero que califican como franceses, ¿no? Recuerdo el caso del propio Zinedine Zidane, pues de origen es argelino como tal. Y ahora que ves tú la selección francesa, pues es lo que mucha gente dice, pues ¿cómo que son franceses si son afrodescendentes? Pues sí, pero nacieron en Francia y tienen la nacionalidad francesa y ellos han vivido muchísimo más tiempo en Francia que las localidades de las que proceden y evidentemente pues son franceses, punto, ¿no? Pero también llegó a darse la situación en otros lugares, y eso sí va a ser muy notorio, por ejemplo, en España, en donde empezaron a encenderse las alertas rojas que mencionaban cómo cada vez aparecían más jugadores de otras localidades y se empezó a notar en el Barcelona y se empezó a notar en el Real Madrid, donde ya eran 5, entre comillas, extranjeros porque tenían el pasaporte de la Unión Europea, pero jugadores que sí habían nacido fuera, que calificaban ya como de la Unión Europea, y el problema es que había equipos en los donde ya eran 6 extranjeros contra 5 nacionales, y se llegó a dar el caso, por ahí en algún juego me llamó mucho la atención del Atlético de Madrid o del Real Madrid, donde literalmente 2 eran españoles y todos los demás argentinos, en este caso cubriendo las plazas que les correspondían, pero también franceses, pero también ingleses, pero también, y de eso que dices, espérate tantito, ¿no? Y era ya demasiado notorio. Algunos especialistas se dicen, desde los 90 empezaron a no ponerle atención a esos detalles. Otra cosa que inclusive ayer platicaba con Mercedes, a Mercedes no le llama la atención el fútbol, entonces le estaba explicando, cuando me enteré que quedó eliminada Italia, le estaba explicando esta situación del manejo de tanto de los jugadores, los naturales, pero con permiso especial, y la diferencia de lo que se manejaba en México, porque aquí empezamos a notar, y son las quejas que ha habido desde hace mucho tiempo, incluso de jugadores extranjeros de altísimo nivel, como Carlos Reynoso, que siempre han hecho el comentario y la observación de aguas porque están jugando demasiados jugadores extranjeros. Y luego, cuando comenzó esa costumbre de comenzar a naturalizar jugadores para que jugadores a lo mejor argentinos como Gabriel Caballero, que pero ni por equivocación iba a poder ser titular jamás en la selección de Argentina y que no habían jugado con Argentina y que tomaron la oportunidad de naturalizarse mexicanos y aquí sí se les terminaba dando la oportunidad, ¿no? Y es lo que hemos visto sobre todo en los mundiales del siglo XX. Y ahí ustedes empiezan a notar que de repente está Quiñones, o que en su momento estuvo Gabriel Caballero, o que en su momento estaba Ciña, pero que también hacían la referencia varios especialistas mexicanos que les decían, ok, si van a jugar jugadores extranjeros, esto también lo discute mucho Raúl Orbañanos, lo discutía mucho André Marín, lo discute mucho Faitelson, si van a ser jugadores extranjeros, que sean mucho mejores que los jugadores mexicanos, ¿no? No vas a desplazar a un buen jugador mexicano por un extranjero exactamente del mismo nivel. Y esto sí se ha notado al momento del desarrollo de los respectivos juegos. Esas advertencias se fueron sumando, se fueron sumando, se fueron sumando. Y yo recuerdo que hubo algún comentario todavía en la vieja Liga Mexicana, cuando apenas empezó a funcionar la Femex Food. Estoy hablando de la década de los 40 y estoy hablando de la época, incluso todavía de general Manuel Ávila Camacho,
en donde se tenía una gran cantidad de jugadores europeos, empezaron a llegar muchos españoles producto de la Guerra Civil Española y que los recibió en su momento Lázaro Cárdenas, y comenzó a haber una preocupación porque estaban llegando muchos jugadores extranjeros y ocupaban plazas de mexicanos. Y en una época en donde predominaba el nacionalismo, se emitió, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, se emitió un documento oficial que ordenaba que los jugadores mexicanos siempre tenían que ser mayoría con respecto a los jugadores extranjeros. Entonces puede haber una cláusula que permita que haya 5 jugadores extranjeros en el campo, pero la mayoría siempre tiene que ser de mexicanos, ¿no? Eso ya es un primer ejemplo de algo que ha pasado en la década de los 40, ¿no? Y que cuando llegaban jugadores extranjeros, el caso de Caviño, o el caso de Milton Piñeiro Batata, o Norberto Outes, o Lalo Vacas, el propio Carlos Reynoso, ¿para qué les digo del caso de Miguel Marín, ¿no? Entonces, jugadores que fueron extraordinarios, y ahí sí, si van a venir de este nivel, órale, y que se queden para que les enseñen a los mexicanos, ¿no? Pero desgraciadamente, y eso también es otra de las cosas que ha hecho que yo me desprenda mucho de ver ya los juegos que ahora ya pues, te pasan y te cobran, claro, por todos los juegos de todas las ligas, en donde el comercialismo es absolutamente más que notorio, ¿no? Y esto es lo que ha provocado que se le dé preferencia al show más que al desarrollo de jugadores. Prefieren comprar que generar en la propia cantera, porque en la cantera además se van a tardar un chorro en crecer y en dar resultados. Lo que dio muy buenos resultados durante la década de los 70, los 80 y los 90, el ejemplo de los Pumas, que después en la década de los 90 era el ejemplo del Pachuca. Por eso llegaron a ser estos equipos lo que fueron. Pero desgraciadamente el comercialismo, sobre todo pues ya literalmente en el siglo XXI, ha hecho que se den fenómenos como estos y no nada más en México. La gran advertencia es para México, pero Italia es el modelo de lo que no se debe de hacer, porque sí, yo veía que lo comentaban mucho, la situación en donde hay muchos jugadores ocupando plaza de italianos en Italia, y le ha sido más barato a los dueños comprar los jugadores que tienen, pues, si tienen su pasaporte de la Unión Europea, pero no están generando jugadores locales, ¿no? Entonces se llegó a mencionar que había 2 jugadores italianos contra 9 compañeros suyos de cualquier otro lugar del mundo, y esto se empezó a notar, ya lo mencionaban, en el caso desde antes de que Italia quedara eliminada por primera vez en el siglo XXI, ya se empezó a notar en el nivel de juego de los mismos italianos después de ser campeones del mundo. Porque sí, tenían jugadores extraordinarios. Italia no generaba este tipo de jugadores como los argentinos o como los brasileños, como para irse o los uruguayos o los paraguayos para que se vayan a jugar a otros lugares del mundo, pero los que tenían eran de altísimo nivel. Cuando además, otro punto muy importante, en la década de los 90 la liga más poderosa y económicamente también más notoria era la italiana, cuando Maradona jugaba allá. Por ahí se hizo una comparación bastante estúpida en donde se decía que Hugo Sánchez fue mejor jugador que Maradona, ¿no? Que Maradona, ¿qué hizo Maradona? Fue 2 veces campeón con un equipo que no tenía absolutamente nada. Le consiguieron los jugadores para hacerlo brillar a él, y él hizo campeón en 2 ocasiones al Nápoles, un equipo por el que nadie daba absolutamente ningún centavo, ¿no? Pero en la época en donde además era muy notorio, se pasaban en México los juegos no de España, se pasaban los juegos en los que jugaba Hugo Sánchez, en el Real Madrid. Eso a mí me queda muy claro, a mí no me cotorrean. Como un poquito más adelante se pasaban los juegos en los que jugaba Rafa Márquez. Por eso esas 2 aficiones son tan notorias en ambos, en el territorio mexicano, ¿no? Pero era muy notorio el nivel de juego. Un nivel de juego que me encantaba ver. Los juegos de los italianos, sí jugaba el Génova, sí jugaba la Fiorentina, sí jugaba el Milán, sí jugaba el Nápoles, porque el nivel de juego era altísimo, pero los marcadores eran muy bajos. ¿Por qué? Porque se distinguía el fútbol italiano por sus extraordinarias defensivas.
Entonces era muy notorio cuando te pasaban en acción el resumen de la tarde-noche, los resultados de la Liga Española o la Liga Italiana, se notaba luego cuál liga era cuál, porque en la Liga Italiana siempre era 1-1, 0-0, 0-1, 1-0, y ya raro era un 2, rarísimo un 3, ¿no? De plan se desfondó el equipo de enfrente, ¿no? Entonces yo me acostumbré a ver ese tipo de nivel de juego, yo me quedé con esa idea del altísimo nivel de la Liga Italiana, y ya después los ingleses le metieron un barote y efectivamente tuvieron un crecimiento extraordinario en su propia liga, la cual es considerada de las ligas, si no es que la liga más importante del mundo en tiempo contemporáneo. Y a la italiana mucha gente ya no la ubica en ese nivel. Los chavitos contemporáneos rara vez le van a algún equipo italiano y de repente por eso nos terminan viendo la cara, ¿no? Cuando vemos por ahí que el Chucky Lozano se fue a jugar al Nápoles, ¿no? Sí, pero al Nápoles de ahorita, no al Nápoles de Maradona. Entonces, quiero que tomen en consideración esos detalles en donde más el entrenador, un entrenador que desde que era jugador era bastante rudo, bastante primigenio. Estoy utilizando una palabra que utilizó en su momento este analista argentino que fue campeón del mundo, Jorge Valdano, en donde él, con una claridad mental y una capacidad académica extraordinaria, él sabe ver el juego como nadie, y él mencionaba, ¿no? Que nuestro jugador ideal a lo mejor queremos que sea Pirlo, ¿no? O nuestro jugador ideal queremos que sea en su momento como Rossi, ¿no? Dice, de repente hacemos estos experimentos y mezclamos lo mejor de uno con el otro, y dice, nada más que no nos confiemos porque en una de esas estamos esperando que salga Zidane y nos termina saliendo un Gennaro Gattuso, ¿no? Gattuso era el entrenador del Nápoles con un carácter bastante duro, bastante recio, un jugador bastante cochino, la verdad. Y que, pues, por cuestión de carácter, el jugador cuando tiene un entrenador así, pues sabes que no le vas a ganar, y eso nunca lo entendió el Chucky Lozano. Y recuerden que el Chucky Lozano lo máximo que llegó a tener fue su pico cuando metió el gol frente a Alemania, otro de estos shows de vendehumos en donde recuerden al fanatizado, idiotizado de André Marín, gritándole en la cara a Alberto García Aspe, ¿no? La mejor generación de la historia, los mejores le ganaron al campeón del mundo, porque recuerden que Alemania venía a ser campeón del mundo, ¿no? Y Alberto García Aspe, así como diciéndole, sí, maestro, pero ya viste cómo jugó Alemania. Y yo me acuerdo que en esa ocasión le comentaba a Mercedes que sí, a festejar, y México le dio en la madre, porque eso fue el comentario que hizo Martinoli. México, el día de la madre, el día del padre, México le dio en la madre a Alemania, ¿no? Sí, pero a partir de ahí empezó el declive. Por eso hay que saber leer el juego. Y este punto fundamental a mí me llamó la atención. Yo siempre le he explicado a Mercedes en ese sentido, de que sí le ganaron, pero Alemania jugó del nabo. El siguiente juego que jugaron contra Corea, Corea no era ninguna potencia y les costó trabajo, aunque terminaron ganando claramente 3-1. Y el siguiente juego, ahí es en donde sí se notó, cuando creían que le iban a ganar y calificar en primer lugar con facilidad a Suecia, y Suecia les metió la realidad del 3-0, y después eso les termina haciendo que jueguen con Brasil, y con Brasil nos fue muy bien, nada más perdimos 2-0, ¿no? La mejor generación de la historia terminó eliminada como siempre, ¿no? Entonces, todos estos detalles, ¿por qué se los digo? Porque esencialmente hay que tomar el ejemplo de lo que está pasando con Italia. Italia empezó a notarse desde 2 mundiales antes de que dejara de ir, porque las 2 veces los eliminaron en fase de grupos. Y el siguiente momento implica que en las clasificatorias, en el repechaje, quedaron fuera, no calificaron para Rusia 2018, no calificaron para el siguiente mundial en Qatar, y ahora no calificaron. Y además, las 3 veces que quedaron eliminados, pues se supone que era contra equipos que no tenían absolutamente nada. Eso también me llamó mucho la atención en los análisis, algunos no tan certeros, porque revisé análisis de uruguayos, análisis de argentinos, análisis europeos, en donde de españoles particularmente, o algunos argentinos de ascendencia directamente italiana, que sí te llegaban a decir, pues es que a final de cuentas terminaron eliminados por equipos muy inferiores, pero les ganaron. Entonces significa que no son tan superiores,
como nosotros nos lo quieren vender, ¿no? Y esa es la otra discusión que yo suelo tener con los supertazones, con las series mundiales. Es que fulanito va a ganar ya de una vez que le den la copa. Pues que le den la copa ya, que no se juegue, ¿no? ¿Para qué se juega? ¿Para qué perdemos el tiempo, no? Entonces, es el problema de no saber leer el juego. Es el problema de no saber analizar. Es el problema de fanatizarnos. Es el problema de no tener una mentalidad y pensamiento crítico, ahora que estamos discutiendo tanto de las cuestiones de la inteligencia artificial. Por eso hay mucha gente que cree que la inteligencia artificial nos va a desplazar y ya nos comió todo, absolutamente todo. No funciona así. ¿Qué parte no acabamos de entender? El problema no es la evidencia, el problema no son los hechos, el problema es una mentalidad mediocre, acrítica, incapaz de saber leer y analizar los datos, los evidentes, pero el nivel de exigencia, de excelencia nos lleva además a tener que saber leer más allá de lo evidente. No sé si con esto entiendan por qué estamos en muchas ocasiones sufriendo bastante con muchos de los alumnos con los que tenemos que trabajar, que llegan con un nivel académico que para qué les cuento, y un nivel de formación y disciplina familiar que son igualmente deprimentes. Pero es lo que tenemos, es lo que hay. Y último comentario con respecto al fútbol. México ha estado jugando muy mal el proceso de la eliminatoria. Es más, ni siquiera para nosotros nos tocó pasar por una eliminatoria. Estamos pasando por una situación en la que nos tocó clasificar por ser sede. No fue por otra cosa. Pero lo que sí me queda muy claro es que cuando renunció el Ojitos Mesa, porque le fue muy mal y llegó al rescate Aguirre, cuando tomó la selección Manuela Puente, en paz descanse, yo me acuerdo y tengo grabados muchos de estos testimonios, la peor selección de la historia, que vamos a ir a hacer el ridículo, etc. Y jugaban muy mal, y jugaban horrible, pero fue un comentario que hizo en alguna ocasión don Manuel Lapuente, ¿no? Que opinen lo que quieran, aquí hay libertad de expresión. Lo que sí es no nos juzguen por los juegos de ahorita. Yo estoy evaluando, estoy analizando, evalúenme a partir del primer juego del Mundial. Y sí, eso se me quedó muy pegado desde Francia, los eliminatorios de Francia 98. Estos juegos no cuentan, estos juegos no son los importantes, estos juegos son de preparación. Lo que tenemos que poner atención es a partir de los juegos oficiales, y todos estos, aunque pierdan por goleada, etcétera, no pasa nada. Donde sí tenemos que ponernos duros es en los juegos ya directamente dentro del Mundial, que no significa que México va a ser campeón del mundo. Además, el otro pequeño detalle, es el primer Mundial con 48 equipos. Antes eran 32, antes eran 16. Entonces esta tontería que dicen que México que llegue al quinto juego, no, ahora aunque lleguen y ganen el quinto juego, hay que pasar al sexto, porque ahora son muchos más equipos que antes, ¿sí? Y esa es la advertencia que nos queda con Italia, porque Italia no puede calificar en los dos mundiales anteriores, muy mal, está bien, muy mal, pero ahora no logra calificar cuando son 48 selecciones. Eso significa que no estás a nivel. Si bien te va, estás en la selección 49, en el número 49, no en el 48. No tuviste los méritos para poder calificar con selecciones que eran mucho más débiles que tú. Esa advertencia México se la tiene que aprender de memoria, porque si no, recuerden que ya en el Mundial anterior ya quedamos eliminados en fase de grupos. No fue la peor eliminación de la historia, porque mucha gente no recuerda la selección de Argentina 78. 3 juegos jugados, 3 juegos perdidos, 3-1 1-3 contra Túnez. ¿Cómo te va a ganar un equipo africano? Decían. O 0-6 contra Alemania, y Alemania a medio gas y bastante malita. Y después 1-3 contra Polonia. 2 goles a favor, 12 goles en contra. ¿Quieren saber los jugadores mexicanos lo que es que la gente los odie? Pero muchos ya no lo recuerdan. ¿Por qué? Porque ni siquiera había nacido. Yo tenía, en el 78, tenía 11 años. Y ya desde entonces, ya me tocaba ver todas estas expectativas que se llegan a generar. Pero esa crítica que se hizo por la eliminación en el Mundial pasado ante Arabia,
que decían es la peor actuación de México en su historia. Yo siempre insistía, no, porque ustedes no lo vieron, ¿sí? Pero pasó eso y se te quedan viendo. En serio, es el problema de no conocer la historia en ese sentido. Ahora, mucha gente dice, pues es que Italia es grande, ¿no? Pues tomen en cuenta que muchos chavitos de 15 años, pues ya no les tocó ver a Italia campeona. Es más, chavitos de 20. La última vez que Italia va a ser campeona va a ser en el 2006. Si naciste en el 2006, en el 2026 tienes 20. Sí, ya habías nacido, pero no tenías conciencia. Por lo tanto, chavos de 20 no vieron campeona a Italia. Por eso para muchos, olvídate de ver campeón a Italia. En los últimos mundiales, los chavitos de 10, 12 años ni siquiera han visto a Italia jugar un mundial. ¿Cómo puede cambiar la perspectiva de las cosas? ¿Sí? Como ninguno de nosotros recuerda a la Italia campeona de Giuseppe Meazza, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron campeones en el 34, pero en el 34 del siglo XX. Es por eso que el recuerdo y la memoria histórica se aplica absolutamente con todo, no nada más para la historia formal. En esos detallitos se ve cuando las cosas no están funcionando bien. Ya platicaremos de algunas otras cosas conforme se vayan presentando, pero lo que le está pasando a Italia es una seria advertencia de que si le está pasando a Italia, le puede pasar también a México. También recuerden que ya tiene 24 años, que fue la última vez que Brasil fue campeona del mundo. Y tiene mucho tiempo que Brasil ya no juega bonito como jugaba antes. O también en el caso de Alemania, Alemania ha llegado a ser campeona del mundo en el caso de Brasil, pero si recuerdan, después de ese campeonato del mundo, Alemania también se ha venido olímpicamente para abajo. Ha llegado a participar en los siguientes mundiales, pero el nivel de Alemania también ha bajado mucho, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que saber ver y saber analizar. Y pues bueno, nos va a tocar tener juegos, digo tenerlos porque yo no pretendo verlos, en donde va el nivel de juego va a ser de absoluta e infame calidad y nosotros nada más le hacemos el caldo gordo a la FIFA al momento de poder pagar el dinero que de repente ahí se llega a pedir. Todavía me tocó ver y ahora lo aprecio más una semifinal de un campeonato mundial de fútbol en México 86, me tocó ver el Bélgica-Argentina, me tocó ver ese concierto extraordinario que dio Diego Maradona. Yo sí vi jugar en campo a Maradona y ahora esto pues lo tengo que apreciar mucho más porque ahora ni por equivocación me va a tocar ver un juego menos con los precios que se tienen, ¿no? Entonces, pues ojalá que les sirva de orientación, ojalá que les sirva de entretenimiento para que pues abramos los ojitos y no nos dejemos llevar por el canto de las sirenas con un espectáculo que lo único que interesa es sacarnos el dinero de la bolsa, ¿no?